Hola Tatiana, estamos aquí con Tatiana Hueso, directora de El Eco. Y bueno, bienvenida Tatiana, muchísimas gracias por hablar con nosotros y con nosotras de tu película El Eco. Y quería empezar a preguntarte bueno, en tu anterior película, Noche de Fuego, ya habías retratado la vida de unas niñas o adolescentes en un contexto rural. Ujú. Entonces quería saber por qué era importante para ti retornar a este lugar concreto y contar esta historia desde la infancia. No sé, tengo una fascinación por el mundo rural. Em, yo cuando era niña crecí en el campo entre vacas y borregos. Mis primeros años de infancia fueron en ese mundo y tal vez algo de eso tiene que ver, ¿no? Realmente el eco nace de una necesidad de poder seguir hablando sobre las infancias, de poder hablar sobre lo que significa crecer. Nace el deseo de querer atrapar un poco del impulso vital que hay en ese momento de nuestra existencia que es tan fugaz, ¿no? Y que está tan llena de, ¿cómo decirlo? Sí, de magia, de ternura. Es un momento en la vida donde cuestionamos las cosas con mucha pureza, donde creemos, donde el juego es un territorio de libertad y de refugio del mundo adulto, ¿no? Pero también es un momento donde se quedan guardadas las huellas que tal vez nos van a acompañar para el resto de la vida, ¿no? Esa voz de los padres, del aprendizaje y también como de alguna forma la voz del entorno que nos rodea. Y en este caso, el entorno es la naturaleza y los animales que habitan en este mundo rural, que marcan de una forma muy importante la existencia de todos los personajes. Y bueno, yo quería trabajar en el mundo rural porque los niños campesinos crecen antes de, se vuelven mayores muy rápido, adquieren responsabilidades muy pronto y esto iba a ser un añadido, y esto iba a ser algo, pues, mucho más potente para la película que si yo me hubiera ido a rodar a Niños a la Ciudad, ¿no? Entonces, por eso regreso a este pueblo, tardé 6 meses en encontrarlo. Mi estrategia fue cómo encuentro a los niños y esos ojos de descubrimiento que quiero para mi película, cómo los encuentro y dije, pues escuelas, ¿no? Y después dije, bueno, no es cualquier escuela, son escuelas rurales. Entonces me acerqué a la CONAFE, que es una organización muy importante de profesores rurales en México, y fueron ellos quienes me acompañaron a buscar el pueblo que yo estaba buscando o esos ojos que yo estaba buscando y así, después de varios meses, llegué al eco. Entonces me interesó mucho de tu película cómo, a pesar de casi como este mundo idílico, ¿no? Aún así se ven como esos estrictos roles de género que las niñas empiezan a asumir Mm. desde una temprana edad. Entonces, me preguntaba si te interesaba mostrar esa tensión desde el principio, ¿no? De ese mundo rural tan idílico, ¿no? De alguna manera, pero también, ¿no? Ese empezar a asumir esos estrictos roles de género. Ujú. Sí, yo quería hacer una película en el mundo campesino y para mí era muy importante no romantizar este universo em, que tiene que está sitiado por muchísimas dificultades, ¿no? De alguna forma y de distintas violencias, ¿no? Una de ellas es la violencia económica. Son todas familias y en el mundo campesino en México que tienen una economía de subsistencia, ¿no? Que es durísima la sobrevivencia para conseguir la comida, para que los niños puedan tener acceso a la educación, etcétera, ¿no? También es un mundo que de alguna forma está asediado por el saqueo de sus recursos naturales, ¿no? Yo pienso que los campesinos son los últimos guardianes de la tierra y del territorio y constantemente están expuestos y están saqueados por los proyectos extractivos que van y que
les arrebatan sus recursos naturales, ¿no? La migración es otro problema que viene y que nace de la problemática económica, de las familias tienen que migrar, etcétera. Entonces, dentro de todo este mundo tan sabio del aprendizaje de la tierra, del vínculo con la tierra, del cuidado amoroso de los niños, había que contar de alguna forma este fantasma de mm, la dificultad y de la violencia, porque la violencia está allí, ¿no? Pero solo sobrevuela la historia. Yo quería poner el foco en otro lugar, ¿no? Que mm, era eso, el cuidado de la crianza, el cuidado de la tierra y de los animales, el aprendizaje, el descubrimiento. Y dentro de todo esto me encontré con que a los niños y a las niñas se les prepara para ocupar su rol de mujer o de hombre en la comunidad, ujú, ¿no? Y bueno, y en el mundo, ¿no? Y y es un rol muy, muy conservador, muy estricto, es una comunidad, pero pienso que la mayoría de comunidades de México son así. Comunidad me refiero a pueblo pequeñito, ¿no? Rural o indígena. Y las niñas se casan muy pronto, las mujeres se casan muy jóvenes, tienen hijos muy pronto, y de alguna forma esto condiciona su rol. Sí, su rol humano, digamos, ¿no? En la comunidad. Sin embargo, para mí fue como muy importante encontrarme con niñas, con mamás, con personajes femeninos que no tienen una posición totalmente estática dentro de este sistema patriarcal, digamos, que existe, ¿no? Son personajes que cuestionan estos roles, son personajes... em, sí, que cuestionan, que preguntan, que no se acomodan, ¿no? Que se mueven del lugar, mm, que hacen cosas escondidas, como esta pequeña que monta este caballo, porque quiere correr una carrera de caballos y no existen mujeres jinetes vamos, en toda la comarca, ¿no? Entonces, yo tengo una fascinación especial por esta rebeldía, por esta búsqueda de su propio lugar en el mundo, ¿no? Tengo una fascinación por esto y para mí también era importante no cuestionar esta educación que tiene generaciones y generaciones, ¿no? Y tampoco criticar ni enjuiciar, digamos, el rol masculino, ¿no? Porque me parece que es mucho más complejo de lo que se puede entender a simple vista, ¿no? Y ese papá que le dice al niño que no levante su plato porque eso solo lo hacen las mujeres, pues fue educado de esta manera, ¿no? Pero es un sí. padre presente, es un padre amoroso, es un padre que también le enseña a la hija a agarrar el machete, a levantar la milpa y le siembra esta semilla de decir, el trabajo no es fácil, ¿no? Pero el trabajo hay que hacerlo con amor. Sí. Entonces siento que es una película que tiene muchas capas y que, y esas son las películas que a mí me gustan hacer, ¿no? Que hay distintas lecturas y que cada quien saca un poco sus conjeturas, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que nos gusta muchísimo de tu película es como, de hecho, de alguna manera, como dices tú, esto es el espectador el que decida, ¿no? Pero de alguna manera el trabajo de los cuidados en tu película se muestra como con muchísimo valor, ¿no? Es tan importante en esta sociedad, en este microcosmos, ¿no? Del eco. Y te quería preguntar si tú piensas que esta película puede ayudar quizá a ver a la gente, ¿no? En México, pero en todas partes, ¿no? Porque es un problema global, la importancia que tiene el trabajo de los cuidados en nuestras sociedades. Sí, la verdad que yo no pensé que este tema fuera a volverse tan importante y tan significativo para mí misma. Yo no era un tema que tenía presente, pero la línea narrativa que fue sucediendo al ver a esta nieta cuidar a su abuela se volvió enorme. Y luego, cuando llegó el momento de la muerte de la abuela, que era algo que no esperábamos, creo que es una de las cosas más grandes que me dejó hacer esta película y que se quedó ya guardado para siempre, que es qué poderoso, qué importante es el sentido de comunidad.
en la vida de los pueblos y de las personas, ¿no? Y es un sentido de comunidad que hemos perdido ya nosotros en las grandes ciudades, ¿no? Mm, Y que tiene que ver con el cuidado del otro, ¿no? Cuando la abuela muere, esa noche empezó a llegar gente de todos los pueblos de alrededor con bolsas con pan, con café, con tamales. Mucha gente empezó a juntarse en pleno COVID, ¿no? Sin importarles en lo más mínimo, porque ellos tienen problemas más graves que el COVID. Llegaron, no sé, decenas de personas, ¿no? Con su rezo, con su canto, a abrazar a la familia, a sostenerla, a acompañarla en este momento, ¿no? A honrar la muerte de esta anciana y a despedirla con un profundo cariño, ¿no? Y se quedan varios días y se hacen cargo de hacer, de comer, pues de sostener a la familia en un momento tan doloroso, ¿no? Y cuando me di cuenta de esto, fue como muy importante decir, esta es una película que honra la muerte y eso es algo enorme, ¿no? En abrazo, en conjunto con el otro, en cuidado con el otro, ¿no? Mis películas, bueno, y la muerte se vuelve como un proceso natural de la vida, ¿no? En mis películas anteriores la muerte les es arrebatada a los personajes y como que me conmovió mucho darme cuenta después de haber rodado todo esto que esta es una peli que también honra la muerte y mm, honra esta cosa tan humana que pues que es nuestra y que nos pertenece, ¿no? Pero que está olvidada, que es eso, que es el cuidado por el otro, ¿no? El cuidado, el atender con cariño, estar al pendiente del otro, sobre todo en momentos de la vida donde esto es muy importante, ¿no? Como la vejez. ujú. Entonces, pues sí, creo que es algo que es muy humano, que somos también y que la peli despierta esto también, ¿no? Sí. Totalmente. Ahora quería preguntarte un poco sobre el estilo de la película, ¿no? El estilo documental, porque bueno, tu estilo visual y sonoro nos mete de lleno en esta comunidad y a veces he visto que tu película se ha descrito como docuficción Ujú. y a nosotras en Cinetopia Doc nos interesa mucho mostrar documentales más creativos que van más allá de las fórmulas que la mayoría de los espectadores asocian a los documentales. Y creemos que tu película es un magnífico ejemplo de esto mismo. Em, ¿Me podrías contar un poco sobre la producción y cómo conseguiste retratar esas vidas con tanta delicadeza y afecto? Por ejemplo, Sí. al no usar entrevistas o filmar tus sujetos tan de cerca. Sí, yo no considero que es una docuficción, Ujú, porque la ficción implica traer a la mesa, por decirlo así, situaciones, textos, diálogos que no pertenecen al universo, ¿no? Que no pertenecen, que no le pertenecen a los personajes, que han sido escritos de alguna manera por un ajeno, ¿no? A ese universo. Creo que es la película con los diálogos más hermosos que voy a tener en mi camino, porque no hay una sola palabra mía puesta en la boca de ninguno de los personajes, ¿no? ujú, Son sus problemas, son sus relaciones, son sus propios diálogos, sus conversaciones, sus discusiones, sus necesidades. Y la clave que hay atrás de esta película son 4 años de acompañamiento, de estar muy cerca de ellos. Me volví parte de las familias, nos volvimos parte de la comunidad, los papás confiaron plenamente en nosotros para soltarnos a los niños, pero además para poder estar cerca de momentos cotidianos y familiares muy íntimos, ¿no? Y bueno, viniendo de la última película que fue una ficción, yo tenía muchas ganas de implementar un dispositivo distinto para hacer esta película y también para volverla más atractiva para el espectador y justamente despojar un poco
el cine documental de creación de esta idea, ¿no? Ya la palabra documental es un estigma tremendo, ¿no? De esta idea de informativo, aburrido, doloroso, importante, urgente, en fin, todo Sí. eso que es importante y está bien, y hay documentales maravillosos en ese sentido, Ujú, pero para mí el cine documental es eso, es cine y tiene el mismo valor emocional y estético que cualquier película de ficción. Y en ese sentido trabajo, ¿no? Entonces, con esta peli también eso fue una oportunidad para decir, no voy a trabajar con voz en off, no voy a trabajar con entrevistas, vamos a tener una puesta en cámara más arriesgada, a movernos muy rápido y a tener una puesta en cámara más cercana a la ficción, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las discusiones con el fotógrafo, con Ernesto, siempre era, ¿a quién filmamos primero cuando se trata de una conversación, ¿no? ¿Dónde puede surgir algo irrepetible, único? ¿No? Porque eso hay que atraparlo. Luego lo otro lo construyes, ¿no? Con el personaje escuchando, eh, en fin, entonces eran discusiones muy interesantes y al respecto, ¿no? De cuál es el momento irrepetible para ver dónde va primero la cámara, ¿no? ujú, Y luego la película está montada, está editada como una ficción. ujú, Uno construye una tormenta que en pantalla dura eso, 3 minutos, pero yo grabé 20 tormentas a lo largo de muchos días. Y luego en la película hay una gran tormenta. Y bueno, si tú vas al eco y vives una tormenta, se vive como la que está en la película, ¿no? Pero bueno, es imposible rodar una tormenta en una. Tendrías que tener 15 cámaras y estar en 15 lugares diferentes del pueblo, ¿no? Entonces, eso, y por otro lado, para mí las pelis son viajes, visuales, sonoros, inmersivos. Me fascina sentir cuando puedo vivir adentro de otro planeta, de otro universo, ¿no? Y pues hay un trabajo muy importante con respecto a la imagen. Sí, estéticamente es una película muy poderosa, pienso, es de las cosas que más satisfacción me dan, ¿no? Que logramos con el eco. Y nada más, muchísimas gracias, Tatiana, por dedicarnos un poco de tu tiempo a responder estas preguntas y nada más, gracias también por compartir tu maravillosa película con nosotras. Muchas gracias a ustedes y un abrazo muy grande desde México para toda la audiencia. Vale, otro desde Edimburgo. Hasta luego. Hasta pronto.